Bueno, mucho gusto. Buenos días para todos. Mi nombre es Brian José Gámez. En el día de hoy le vamos a hablar de las infecciones pulmonares. Bueno, vamos a ver cuáles son los objetivos, los grandes objetivos que nos vamos a plantear. Van a ser comprender el rol de las imágenes en las infecciones pulmonares, qué lugar ocupan las imágenes y para qué nos sirven. Identificar cuáles son los patrones radiológicos principales ante las infecciones pulmonares, con qué hallazgos típicamente nos vamos a encontrar y finalmente vamos a intentar diferenciar posibles etiologías ante los hallazgos que estamos observando. En cuanto al rol de las imágenes en las infecciones pulmonares, vamos a ver el principal rol quizás va a ser el de certificar el diagnóstico de sospecha clínica ante un paciente con sintomatología clínica respiratoria, pero también cumplen mucha función en cuanto a valorar la extensión del proceso, evaluar las complicaciones posibles por las infecciones pulmonares, evaluar otras posibilidades diagnósticas cuando nos parece una infección pulmonar. También ver cómo evoluciona ese paciente desde las imágenes, podemos monitorizar la respuesta al tratamiento, inclusive guiar procedimientos en caso de sea necesario con alguna técnica invasiva. Bueno, ante un individuo con sospecha clínica de neumonía, la Sociedad Americana de Tórax recomienda la práctica de un estudio radiológico simple, que incluya proyecciones posterior anterior y lateral, para confirmar o descartar básicamente la sospecha clínica inducida general en el paciente febril, con tos, taquipnea, estertores a la auscultación. En caso de que no exista una correlación clínica radiológica, o si el paciente se encierra o si el paciente es tratado por una neumonía y no tiene una buena respuesta o una sospecha de complicaciones, es cuando iniciamos otros métodos. En general, la tomografía computarizada suele ser el método a elegir luego de la radiografía de tórax. También debemos de considerar pruebas diagnósticas no invasivas, como lo son los análisis de esputo del paciente, el análisis serológicos, y en caso final en que estemos en problemas para diagnosticar una infección pulmonar o requiera mayor evaluación, debemos recordar las técnicas invasivas como lo es la broncoscopia. Muy bien. Debemos de saber que las diferentes manifestaciones radiológicas en las infecciones pulmonares van a estar dadas tanto por el huésped ante el cual estemos. No es lo mismo un paciente inmunocompetente que un paciente inmunocomprometido, y también saber si este paciente estuvo internado por algún motivo que pueda considerarse una neumonía intrahospitalaria entre los diagnósticos diferenciales. También resulta fundamental saber qué sitio está comprometiendo esta infección pulmonar, y por eso tenemos los patrones radiológicos, como lo son el patrón alveolar, el patrón intersticial y otros que también vamos a ver. Y también de esa manera podemos llegar a un diagnóstico de una infección pulmonar y sugerir un agente etiológico posible, ya sea una bacteria, un virus o un hongo.
En cuanto a la tuberculosis, este tema lo vamos a tratar en la próxima clase. Bueno, y ahora, ¿qué hacer con un paciente con una imagen con sospecha de infección pulmonar? Lo primero que debemos plantearnos es, ¿estamos ante una radiografía? ¿Estamos ante un caso de pulmones normales en este estudio que estamos observando? ¿Es normal? ¿O tenemos hallazgos radiológicos típicos que nos confirman una neumonía? Y si tenemos signos radiológicos, podemos animarnos a decir un poco más o sospechamos fundamentalmente de una etiología bacteriana, si sospechamos fundamentalmente de una etiología bacteriana, una etiología viral o una etiología micótica. Este es el algoritmo que nos va a ayudar a plantearnos si estamos ante una sospecha de infección pulmonar, si es normal o no, si es una neumonía o no. Y la base de eso, ¿qué tipo de neumonía puede llegar a sugerir, ya sea bacteriana, viral o micótica? Bueno, ahora vamos a hablar de los patrones radiológicos típicos ante las infecciones pulmonares. Los dos principales son el patrón alveolar y el patrón intersticial, pero debemos de considerar obligatoriamente ante las infecciones pulmonares el patrón de la bronconeumonía y otros, como lo son las opacidades en vidrio esmerilado, los nódulos acinares, árbol en brote y la consolidación. Bueno, hablando ahora un poco del patrón alveolar, este se presenta subsegmentario, segmentario o lobar. Es la presentación radiológica más frecuente de la neumonía. Representa aquella ocupación del espacio, aquella ocupación aéreo del espacio alveolar y reemplazo del aire por contenido. Este contenido puede ser, en este caso, pus en relación a una infección pulmonar. Esta ocupación se va a diseminar a través de las conexiones interlobares, a través de los poros de Kohn y los canales de Lambert, como lo observamos aquí en esta imagen, formando zonas de condensación con presencia de broncograma aéreo que caracterizan la neumonía lobar, ya que las cisuras completas impiden la diseminación de la neumonía hacia los lóbulos pulmonares adyacentes y los márgenes de la consolidación, sin contacto con la pleura, los vamos a observar mal definidos, así como lo observamos aquí en la tomografía, en la imagen inferior a la derecha. Inicialmente, en la mayoría de los casos, la neumonía se limita a un lóbulo, denominándose neumonía lobar, o un segmento pulmonar, neumonía segmentaria. Como lo observamos en esta imagen, que solamente está afectando el lóbulo superior. Sí. Bueno, el patrón bronconeumonía, vamos a ver que la infección de la vía aérea y su posterior obstrucción y diseminación a los espacios aéreos adyacentes son la base anatomopatológica de la bronconeumonía. Este patrón se caracteriza por un engrosamiento de los ejes broncovasculares y la presencia de oposidades nodulares mal definidas, con afectación parchada frecuentemente bilateral y asimétrica, que en la evolución van a formar focos de consolidación múltiples similares a la neumonía lobar. La causa de la bronconeumonía generalmente es por aspiración de contenido orofaríngeo o gástrico. Este patrón es más habitual en las neumonías intrahospitalarias, y los gérmenes implicados tenemos lo que son los anaerobios,
los gram negativos, el Staphylococcus aureus, la Legionella pneumoniae. Bueno, hablando ahora del patrón intersticial, vamos a ver que las neumonías intersticiales afectan principalmente el intersticio pulmonar y se producen a través o a partir de focos bronconeumónicos inicial. Radiológicamente se caracteriza por la presencia de un patrón lineal, tabiques vamos a observar los tabiques interlobulares engrosados y va a haber borramiento de los contornos broncovasculares. En la radiografía de tórax simple se va a visualizar un patrón reticular ionodular acompañante se debe a un fenómeno de simulación de patrón lineal básico. Las infecciones asociadas con este tipo de patrón incluyen la neumonía de causa viral y las bacterianas atípicas, como el Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydia pneumoniae. Vamos a ver en las imágenes, en la tomografía, un aumento de la densidad tenue, difuso, bilateral. En algunos sectores nos parece micronodulillar y claramente este patrón debe evaluarse mediante tomografía, ¿sí? Ya que vamos a observar infiltrados en árbol en brote, como lo señala en la flecha, el patrón crazy paving. Esta afectación bilateral es muy sutil y nos debe hacer pensar en un patrón intersticial que compromete los pulmones en las infecciones pulmonares. Muy bien. En la tomografía también esta, al ser una técnica complementaria de gran utilidad en el estudio de las infecciones pulmonares, nos va a permitir ver la arquitectura pulmonar a partir de la anatomía del lobulillo pulmonar secundario, con una resolución espacial excelente y un detalle anatómico similar al del examen macroscópico. Entonces, vamos a ver también lo que son las opacidades en vidrio esmerilado, que es otro gran hallazgo que podemos observar en las infecciones pulmonares. Lo constituye y se pueden ver tanto en enfermedades alveolares como en intersticiales, las cuales, por definición, las opacidades en vidrio esmerilado se van a definir como un aumento de la densidad que no borra la trama vascular subyacente. Es decir, vamos a observar los sectores de aumento de la densidad en la tomografía computarizada, pero nos va a permitir observar también las estructuras broncovasculares. Como lo observamos en estas imágenes, como en este caso, vamos a ver una distribución de opacidad de vidrio esmerilado difusa, bilateral, y en esta otra tomografía, en la inferior, observamos sectores de vidrio esmerilados muy menos notorios y distribuidas de forma bilateral en predominio subpleural. En ocasiones vamos a ver que estos nódulos pulmonares pueden estar rodeados de densidad de vidrio de lustrado, demostrando el signo del halo, que se presenta más que todo en estos pacientes neutropénicos severos. Este signo va a ser muy característico también de la aspergilosis angioinvasiva. Este signo también va a ser causado por otras patologías como son las bacterias, las micobacterias no tuberculosas, la cándida, el herpes citomegalovirus, las metástasis hematógenas. También vamos a observar este signo. Sí, este es el signo aquí, como lo señala en esta flecha, signo del halo. Bueno, hablando ahora de nódulos y masa, también se van a considerar como un patrón radiológico la presencia de nódulos y masas
como decíamos en un inicio, sacando la definición de los nódulos algodonosos que predominen en el patrón alveolar o en el árbol en brote, en el patrón intersticial. Y consideramos como posibles condicionantes de infecciones pulmonares a esos nódulos pequeños, de pequeño tamaño, con una distribución hematógena, como lo observamos en la primera tomografía, abajo inferior a la izquierda. La presencia, también podemos observar la presencia de masas, en este caso cavitada, tratando de definir y considerar una posible etiología infecciosa ante estas observaciones. Bueno, hablando del árbol en brote, vamos a ver que esto es una afectación de la pequeña vía aérea. Es una manifestación frecuente en las infecciones pulmonares y se va a caracterizar por la presencia de pequeños nódulos centrolobulillares asociados a imágenes tubulares de forma lineal y ramificada, presentando bronquiolos rellenos de material inflamatorio infeccioso, como impactaciones mucosas, y son característicos de la bronquiolitis infecciosa. Este patrón de árbol en brote se puede identificar en cualquier tipo de infección, ya sea bacteriana, fúngica o viral. En cuanto a la consolidación, se define como un aumento de la densidad pulmonar asociado a borramiento de las estructuras vasculares subyacentes y la presencia de broncograma aéreo en su interior. Las consolidaciones de causa infecciosa suelen ser de etiología bacteriana. Sin embargo, en los pacientes neutropénicos se puede considerar de etiología fúngica. Este patrón inespecífico es inespecífico, ya que la ocupación y el reemplazo total del aire de las vías aéreas distales y alvéolos puede estar dado por algún trasudado o exudado, ya sea pus, sangre u otro material neoplásico sin destrucción del parénquima pulmonar. Entonces, las características de la consolidación se pueden resumir en que va a haber un aumento de la densidad del pulmón con tendencia a confluir, con márgenes poco definidos, a excepción de cuando la consolidación toma contacto con una cisura y presenta lo que es el broncograma aéreo. Y el factor tiempo en este caso es muy importante en el seguimiento de las consolidaciones, porque vamos a seguir viendo cómo a medida que va pasando el tiempo y en medida que el proceso infeccioso responde al tratamiento instalado, las consolidaciones van a ir retrotrayendo hasta casi su desaparición o bien dejando alguna secuela. Bueno, los posibles agentes etiológicos condicionantes de infecciones pulmonares en los que tenemos bacterias, virus y otros gérmenes que pueden generar una infección pulmonar. Entonces, ¿cómo podemos, ante las imágenes, sospechar cada agente etiológico? Se les muestro. Bueno, ante la sospecha de una infección bacteriana, el patrón predominante es el patrón alveolar, condicionando una neumonía típica. Cuando tenemos un paciente con síndrome febril, con tos, expectoración irreal a la auscultación, uno va a sospechar inicialmente una neumonía bacteriana, ya que en la mayoría de los casos esta se va a presentar lobar, comprometiendo un solo lóbulo. Entonces, si es como en la mayoría de las neumonías adquiridas en la comunidad,
con una consolidación bien típico, pero también vamos a ver bacterias que condicionan la presencia de neumonías atípicas. No es en el bloque consolidativo del patrón alveolar, sino que se van a manifestar como una acentuación intersticial bilateral y difusa. Entonces, ante la sospecha clínica de una infección pulmonar y imágenes típicas de una neumonía aguda en la comunidad, estamos ante la presencia de una infección pulmonar bacteriana. Bueno, si tenemos un paciente que tiene síntomas respiratorios, febril, estertores, en campo, aquí tenemos un paciente que sí presenta síntomas respiratorios, tiene estertores en campo pulmonar izquierdo, se le solicitó una radiografía de tórax para confirmar el diagnóstico de sospecha, donde vamos a observar una ocupación que involucra el tercio medio del pulmón izquierdo, confirmando que estamos ante un hallazgo radiológico típico de una neumonía con patrón alveolar, donde se observa adyacente al ilio, y también vamos a observar lo que es este broncograma aéreo, representando típicamente una neumonía bacteriana. En la tomografía podemos ver en este caso donde observamos lo mismo, el patrón alveolar, una consolidación con broncograma aéreo y vidrio esmerilado adyacente. Estos son hallazgos típicos y pensamos en bacterias como lo es el neumococo, el estafilococo neumoniae, ya que son las bacterias más frecuentes condicionantes de una neumonía lobar focal típica, como lo evidenciamos en estos casos. Esta frecuencia está siendo disminuida por la inclusión de la vacuna del neumococo, que realmente está haciendo que los virus y estas bacterias tomen un lugar un poco cada vez más en las infecciones bacterianas. Bueno, otro hallazgo típico de las infecciones por neumonía bacteriana, bien lobar. Aquí tenemos otro hallazgo, una infección bacteriana bien lobar, una consolidación con un patrón alveolar que ocupa un solo lóbulo con un broncograma aéreo, como se observa en esta radiografía o en esta otra, ya que en el lóbulo medio inferior o en el lóbulo medio se va a generar el signo, vamos a ver que también se genera el signo de la silueta con arco de media astínico inferior derecho. Todos estos hallazgos son típicos de neumonía bacteriana, probablemente por Streptococcus pneumoniae. Acá tenemos otro caso. En esta radiografía de frente observamos un hallazgo típico de patrón alveolar que nos permite confirmar el diagnóstico de infección pulmonar de probable etiología bacteriana. En este caso no se genera el signo de la silueta con el arco mediastínico, probablemente comprometido el lóbulo inferior derecho, como podemos ver en la proyección de perfil. No se encuentra superpuesta la silueta cardíaca, sino que se afecta fundamentalmente lo que es el lóbulo inferior, con un patrón alveolar típico de neumonía bacteriana, probablemente por neumococo. Bueno, si bien en la mayoría de las neumonías generadas por el neumococo se van a manifestar previamente como una neumonía bien lobar, bien única, con un típico patrón alveolar, en un menor porcentaje de los casos se va a manifestar el neumococo como una bronconeumonía con varios sectores infiltrados por patrón alveolar, conformando una afectación bilateral, y en algunas ocasiones se va a acompañar de lo que es el derrame pleural, como lo observamos en la tomografía al lado derecho.
Aquí tenemos otra situación. Este es un paciente con síntomas respiratorios, febril. Se le realizó un estudio radiológico para confirmar la sospecha de una infección pulmonar y nos encontramos con esta radiografía de tórax. En este caso, ya no observamos las opacidades bien delimitadas típicas de un patrón alveolar, sino que también podemos observar es una acentuación del intersticio de ambos campos pulmonares. Entrando en consideración una probable etiología viral o bacteriana. Entonces, en general, cuando nos encontramos con pacientes jóvenes que vienen de cursar un cuadro de vía aérea superior, ya sea una rinitis, con estornudos, que progresa con sintomatología respiratoria inferior, nos podemos encontrar con estos hallazgos típicos. Acá es cuando sospechamos de una infección bacteriana atípica en este caso por una bacteria Mycoplasma pneumoniae, pero también podemos entrar en consideración las neumonías virales, constituyendo esto una neumonía atípica con un patrón intersticial. Vamos a observar en esta tomografía, este mismo paciente si le hiciéramos una tomografía a este paciente, vamos a observar, nos vamos a encontrar con hallazgos muy sutiles como lo son las opacidades en virus merilados, algunos que otros nodulillos milimétricos pequeños, de modo acinar típico de la infección y en este caso por una neumonía como lo es de etiología bacteriana, como lo es el Mycoplasma pneumoniae. En este caso por la Mycoplasma pneumoniae. Bueno, acá observamos esta tomografía de un paciente que se encontraba hospitalizado, donde el hallazgo típico es el de nódulos múltiples. ¿Sí? Perdón. En este caso observamos en esta tomografía de un paciente que se encuentra hospitalizado, donde observamos hallazgos típicos con nódulos múltiples, algunos de ellos cavitados, como vemos en estas dos tomografías computarizadas, con ventana de parénquima. Vemos cómo estos nodulillos acompañan las estructuras vasculares, conformando algunos lugares de nódulos más periféricos, en otros y un poco más centrales, pero siempre acompañado de los vasos. Esto es lo que podemos encontrar típicamente en los pacientes hospitalizados o que tengan alguna patología típica, pero estos se corresponden en este caso a émbolos sépticos por el estafilococo. Las infecciones pulmonares bacterianas van a condicionar en general, intrahospitalarias en general, el principal germen va a ser el Staphylococcus aureus. Siempre considerar en un paciente que está internado por alguna endocarditis o lesiones cutáneas que progresen hasta conformar estos hallazgos que son típicos y nos podemos animar a decir que es de etiología bacteriana por el Staphylococcus diseminado. Muy bien. En este otro caso también podemos observar en un paciente hospitalizado, pero también en otros pacientes como pacientes añosos, alcohólicos, donde observamos opacidades que ocupan la totalidad del lóbulo superior derecho y observamos un abombamiento de la cisura. Esta cisura se torna como convexa hacia abajo. Básicamente, este signo es bastante típico de las infecciones por Klebsiella pneumoniae. Si bien no es parte de neumónico, porque hay otras bacterias que lo pueden dar, la Klebsiella pneumoniae es una de las principales que presenta este signo.
La Klebsiella pneumoniae no solo abomba las cisuras, sino que en un porcentaje de los casos también puede cavitar, como observamos en esta tomografía computarizada, observando una ocupación casi en su totalidad del lóbulo superior derecho con una cavitación, que en este caso fue debido a una infección por Klebsiella pneumoniae en un paciente añoso alcohólico hospitalizado. Bueno, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, vamos a ver que las neumonías bacterianas, vamos a recordar que si nos encontramos ante un patrón alveolar típico de una consolidación bien lobar con broncograma aéreo que ocupa en general un solo lóbulo, vamos a pensar en una neumonía bacteriana por neumococo. Mientras que si estamos en el contexto de un paciente joven, observamos fundamentalmente una acentuación del intersticio de ambos campos pulmonares. Podemos pensar dentro de la etiología bacteriana en el micoplasma o la clamidia. Y si tenemos en consideración estos pacientes que se encuentran hospitalizados y estamos buscando una infección pulmonar de etiología bacteriana, podemos pensar en el Staphylococcus aureus, con esos émbolos sépticos cavitados bilaterales, provocados en algunos casos también por la Klebsiella pneumoniae, ¿vieron? Que también va a bombar las cisuras y también presentan cavitaciones. Bueno, ahora hablando de las infecciones pulmonares de etiología viral, ya no solo por afectación de la vía aérea superior, sino que también se pueden presentar en las infecciones pulmonares, más ahora con la implementación de la vacuna del neumococo. Vamos a ver que han disminuido las infecciones pulmonares de causa bacteriana, aumentando así las virales. Tenemos que tener en cuenta que son infecciones de difícil diagnóstico, ya que es muy difícil poder aislar el virus confirmando esa etiología, sino que en general se va a diagnosticar por el cuadro típico y la progresión típica de una infección viral. Hay que saber que en muchos casos es sobre todo en las neumonías bacterianas y en las neumonías virales los hallazgos radiológicos van a ser combinados. Las infecciones pulmonares de etiología viral se acompañan de síntomas respiratorios diferentes a los de la neumonía bacteriana. Los síntomas que se presentan son rinorrea, obstrucción nasal y sequedad en la garganta. La neumonía suele aparecer tras un cuadro de faringitis, laringitis o traqueobronquitis. Dentro de las infecciones pulmonares de etiología viral vamos a considerar el virus de la influenza, el virus sincitial respiratorio, parainfluencia, el adenovirus, el rinovirus, el herpes y por último también debemos de considerar lo que es el COVID-19. Bueno, para el diagnóstico de las infecciones pulmonares o de neumonías virales en el estudio radiológico simple, por lo general este se va a encontrar normal. Sin embargo, en algunos casos se puede identificar engrosamiento de las paredes bronquiales y borramiento de los contornos broncovasculares y una sutil acentuación intersticial, como evidenciámonos en las neumonías bacterianas atípicas. Pero el principal diagnóstico se da por los hallazgos tomográficos, donde vamos a ver afectación de la pequeña vía aérea, vamos a observar engrosamiento de las paredes bronquiales y con posterioridad ocupación a nivel de los acinos. Vamos a ver esas atenuaciones sutiles en el parénquima pulmonar, como lo son las opacidades en vidrio esmerilado,
Y entonces decimos que al haber engrosamiento de las paredes bronquiales, al haber un aumento en la atenuación del parénquima por ocupación de la pequeña vía aérea, al haber opacidad de vidrio esmerilado y la aparición del árbol en brote, van a ser hallazgos muy frecuentes de las neumonías por virus. Entonces, en esta tomografía computarizada, los signos, casi no lo podemos observar, los signos radiológicos que observamos son muy sutiles. Permiso, todo aquí sí. En esta tomografía computarizada vamos a ver que los signos radiológicos son muy sutiles y vamos a observar alteraciones en lo que es la densidad del parénquima pulmonar con sectores de mayor y menor densidad con engrosamiento de las paredes bronquiales. En esta otra tomografía podemos observar esos infiltrados en árbol en brote por ocupación de la pequeña vía aérea. Y aquí abajo en la inferior de la mano derecha, además de encontrar el patrón de alteración de la densidad del parénquima pulmonar, vamos a observar algunos micronódulos y algunos engrosamientos de los septos. Observen cómo estos hallazgos son muy sutiles y es cuando uno debe sospechar, cuando encontramos estos hallazgos es cuando debemos de sospechar de infecciones de etiología viral. Los virus más frecuentes que se aíslan en estas infecciones, vamos a ver el virus sincicial respiratorio y el parainfluenza. Son los virus más frecuentes que se aíslan. Bueno, acá en este ejemplo vamos a buscar hallazgos. Fíjense cómo en la primera tomografía de arriba, a la izquierda, podemos observar pequeños sectores micronódulos, de sectores de micronódulos con algunas opacidades en vidrio esmerilado, pero son hallazgos muy sutiles. Acá en esta otra podemos observar alteraciones en la atenuación del parénquima pulmonar condicionando la inflamación de las paredes bronquiales e impactaciones mucosas. En este caso se aisló el virus sincitial respiratoria, pero como bien sabemos, esto es muy complicado, es muy poco frecuente que se aíslen los virus en los pacientes con infecciones pulmonares. Acá podemos observar otro paciente con algunos infiltrados en árbol en brote, la mayoría. Vamos a ver también asociado opacidades en vidrio esmerilado de distribución subpleural periférica. Estos son hallazgos muy sutiles que van a corresponder a infección por parainfluenza, virus de la parainfluenza. Bueno, dentro de las infecciones pulmonares virales debemos de reconocer esta que es muy típica. Miren cómo observamos en la radiografía de tórax varios micronódulos dispersos en ambos campos pulmonares de alta densidad. Esto es muy llamativo, ya que cuando observamos estas imágenes y si interrogamos al paciente y averiguamos qué patología pudo haber tenido en el adulto, nos va a comentar que presentó varicela. Entonces estos son hallazgos típicos de infección por herpes zóster, ya que cuando la varicela cursa o se cura, estos micronódulos pueden quedar calcificados, como observamos en la radiografía de tórax y en esta tomografía computarizada en el parénquima pulmonar, estas calcificaciones. Bueno, como lo mencionamos anteriormente, en la mayoría de los hallazgos tomográficos, las infecciones virales dependen de cómo se comporta
el virus. Por eso se afecta la pequeña vía aérea y encontramos los hallazgos anteriormente mencionados. Pero si el virus es más agresivo, termina lesionando la pared del alveolo y manifestándose como múltiples consolidaciones, como lo observamos en este esquema, y como lo vamos a ver a continuación. Los virus más agresivos, entre los virus más agresivos tenemos el virus de la influenza, el antivirus y ahora últimamente el COVID-19. Entonces vamos a sospechar de una neumonía viral con esta agresividad cuando estamos en caso de una neumonía que rápidamente progresa en un paciente que tiene sintomatología o antecedentes epidemiológicos para considerarlo. En este caso de un paciente que presentaba un cuadro gripal prolongado con disnea progresiva, donde vamos a observar en esta tomografía opacidades en vidrio esmerilado, múltiples con predominio en ambas bases pulmonar de pocos días de evolución. Miren cómo a los pocos días de evolución se le hace un control y cómo estas opacidades terminan consolidando groseramente en ambos campos pulmonares con patrones alveolares múltiples, derrame pleural bilateral. Esta es una típica neumonía por influenza en un paciente con un cuadro gripal que empieza como una neumonía que es rápidamente progresiva, y en las tomografías podemos ver esta evolución de las opacidades en vidrios esmerilados múltiples, cómo pasaron a ser consolidaciones múltiples. Un pequeño porcentaje puede acompañarse de derrame pleural, como lo observamos en esta tomografía. Muy bien. Acá tenemos otro caso en el que observamos opacidades en vidrios esmerilados múltiples bilaterales con predominio bibasal, como lo observamos en la reconstrucción coronal. Podemos ver estos mismos hallazgos y cómo progresan a consolidaciones. En el contexto de un paciente con un cuadro gripal que se observa un distrés respiratorio, podríamos considerar etiología viral el virus de la influencia, o también podríamos considerar el COVID-19. Acá tenemos otro paciente que cursa con una neumonía rápidamente progresiva, pero en este caso los hallazgos no son tan similares como los que mostré anteriormente. Vamos a observar opacidades en vidrio esmerilado con algunos focos de consolidaciones y algunos sectores en crazy paving. Observen las imágenes inferior a la izquierda a nivel del lóbulo medio. Podemos encontrar estos infiltrados y el patrón en crazy paving, e incluso también se encuentran las opacidades de árbol en brote. En este paciente se acompañaba no solo de un cuadro respiratorio, sino que también presentaba mialgias y tenía como antecedente epidemiológico que había limpiado un galpón. Estos hallazgos son muy frecuentes en casos de pacientes que limpian zonas muy profundas, sucias. Tenían mucho tiempo sin limpiarse. En este contexto de probable inhalación de material fecal por ratas. Acá ampliamos la imagen un poco más para observar el patrón de crazy paving. En este caso fue diagnosticado, se aisló el hantavirus. Estos hallazgos son típicos y si bien son variables,
se acompañan de una neumonía que es rápidamente progresiva en el contexto de un paciente epidemiológico que haya inhalado material fecal por rata, típicos en pacientes que hayan hecho limpieza profunda en lugares que hace rato no se hacía, no se limpiaban, ¿sí? En este otro caso vamos a ver una neumonía también por hantavirus. Vamos a observar que tanto en la radiografía de tórax como en la tomografía se manifiestan estos aumentos de la densidad, pudiéndose observar mejor desde la tomografía este patrón de crazy paving, que es parte de la evolución de la infección por el hantavirus. Entonces vamos a ver que los hallazgos más frecuentes por los hantavirus son el engrosamiento de los septos y las opacidades en vidrio esmerilado, conformando este patrón de crazy paving. Acá tenemos otro paciente con hallazgos típicos de opacidades en vidrio esmerilados bilaterales de distribución predominantemente subpleural. En este caso es un caso típico de, podríamos considerarlo que es una infección por COVID-19. Al igual que en este otro caso, si nos encontramos con consolidaciones múltiples, subpleurales de distribución bilateral, pequeñas, algunas con opacidades en vidrio esmerilado, vamos a considerar también lo que es el... Acá tenemos otro paciente donde tiene hallazgos tomográficos en los que se combinan todos estos patrones anteriormente mencionados, presentando opacidades en vidrio esmerilado y consolidaciones subpleurales bilaterales. Típicamente son patrones que se van a presentar en las infecciones por COVID-19. Claro, también se pueden presentar en otras infecciones virales atípicas, pero podemos considerar siempre el COVID-19. Bueno, vamos a ver que los hallazgos tomográficos del COVID se van a ir modificando dependiendo de la fase de evolución en que se encuentra el paciente. Están descritos 4 fases en las que podemos encontrar distintos hallazgos según el tiempo transcurrido de la infección por el COVID-19. En la fase inicial va a predominar, como lo vemos en la primera tomografía, las opacidades en vidrio esmerilado. Posteriormente, donde sucede la mayor cascada de inflamación, se van a manifestar consolidaciones bilaterales y con predominios subpleurales. Y finalmente, cuando el paciente comienza su recuperación después de la segunda semana, se van a generar estos sectores de reabsorción arquitectura en ambos campos pulmonares. En conclusión, las infecciones pulmonares de etiología viral van a depender de cómo se comporta el virus en el sistema respiratorio. Entonces vamos a encontrar con aquellos virus que se diseminan en la pequeña vía aérea, condicionando cuadro de bronquiolitis. Principalmente vamos a ver que tenemos el virus sincitial respiratorio y el parainfluencia, que los hallazgos van a estar relacionados, van a estar dados por la afectación de la pequeña vía aérea y observamos pequeños nódulos, opacidades en vidrio esmerilado, árbol en brote, pero son cambios muy sutiles que los vamos a observar en las tomografías. Mientras que si encontramos hallazgos que nos permitan sugerir una mayor agresividad del virus con lesiones del epitelio alveolar manifestándose como consolidaciones múltiples, vamos a considerar virus que tengan mayor agresividad como el virus de la influenza o el hantavirus. Y si observamos opacidades en vidrios esmerilados múltiples, bilaterales, subpleurales y consolidaciones, vamos a tener en cuenta al COVID-19. Por último, vamos a ver que las neumonías aspirativas, el 90% de estas van a estar causadas por gérmenes anaerobios.
Estos son organismos que se encuentran en la cavidad oral, ¿sí? Los factores de riesgo, vamos a ver que se va a presentar más que todo en pacientes que tienen disminución de los niveles de conciencia, mala higiene vocal, alcoholismo, enfermedades crónicas debilitantes, y tras la instrumentación realizada sobre la vía aérea superior en pacientes con sonda nasogástrica o sometidos a ventilación mecánica, también pueden estar predispuestos a desarrollar esta neumonía aspirativa. En cuanto a la clínica, estos pacientes van a cursar con cuadros de fiebre, tos productiva y un esputo maloliente. Y a nivel de las imágenes, vamos a observar un patrón de bronconeumonía asociado a necrosis tisular. Podemos observar consolidaciones, cavitaciones, consolidaciones parciales de predominio en segmentos de declive. Aquí le tenemos un caso. Este caso donde una neumonía aspirativa en un paciente con bajo nivel de conciencia por intento autolítico. Vamos a observar en la radiografía de tórax posterior y lateral, donde existen consolidaciones parenquimatosas de morfología pseudonodular en ambos segmentos pariliares, ¿sí? Y en la tomografía de tórax vemos donde se va a corroborar la existencia de consolidaciones en el parénquima pulmonar localizadas de localización periférica en ambos segmentos superiores de lóbulos inferiores. Estas presentan un realce heterogéneo con áreas hipodensas en probable relación con necrosis. La consolidación del lóbulo inferior izquierdo se encuentra además cavitada, como lo observamos en la flecha, en la tomografía esta. Bueno, en conclusión, cuando nos encontramos con un paciente con sospecha de infección pulmonar, con un huésped inmunocompetente y sus hallazgos radiológicos consisten en un alveolar que compromete un lóbulo con el hallazgo típico de broncograma aéreo, podemos pensar probablemente ante una infección de etiología bacteriana condicionada por el neumococo. Mientras que si presentamos hallazgos predominantemente, si los hallazgos predominantemente consisten en una atenuación del intersticio bilateral, podemos pensar en una neumonía viral o bacteriana típica generada por micoplasma o clamidia. Y si tenemos hallazgos con opacidades en vidrio esmerilado que rápidamente progresan a consolidación acompañado de un cuadro de distrés respiratorio, sospechamos de una neumonía por influencia o hantavirus. Según los datos clínicos y epidemiológicos del paciente, mientras que si tenemos opacidades en vidrio esmerilado múltiples, subpleurales, que se acompañan de consolidaciones bilaterales, vamos a pensar en lo que es el COVID-19. Bueno, muchísimas gracias.